muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros de suave piel de montañera. Muchachas, música y trago de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Mis amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Olmedo Sánchez Santamaría. Con la conducción de Diego Montaño, iniciamos nuestro programa Derecho y Comunidad, hoy 4 de marzo de 2015. El tercer mes del año ya se nos inició y rápidamente se irá también. De manera que estamos hoy a 4 de marzo del año 2015. Saludar a toda la audiencia, a todos los amigos que nos amplían allá en Raíces Estéreo en Guachené, en el 107.8 del FM, a NASA Estéreo en el municipio de Toribío, emisora que dirige nuestro amigo Adolfo Julicue. Igualmente saludamos a los amigos que nos escuchan en Bogotá, que reportan sintonía, en Medellín. Muchas gracias por los mensajes y escucharnos, igualmente a los amigos de Popayán. Pero la verdad es que la idea es llegar a todos los rincones, no solamente de Colombia, sino del planeta Tierra donde nos estén escuchando, porque recuerden que esta emisora es por internet. Proclama del Cauca, la emisora que ustedes día por día van queriendo mucho más, porque los programas que están acá en la parrilla son programas de interés general y de verdad que tienen mucha altura, mucha calidad. Cuando son las 6 de la tarde y 13 minutos, quiero terminar el comentario sobre los principios de las sanciones penales en el artículo 3º que hacíamos en el día de ayer. Y finalmente quiero comentarle a este artículo que la Corte ha señalado que la creación de tipos penales es una competencia exclusiva del legislador. Esto es lo que determina la Corte, y que es obligatorio respetar el principio de tipicidad. En los latinalgos se habla del nullum crimen, la nula pena, el signa lege previa y el scripta exerta. De manera que el legislador está obligado no solo a fijar los tipos penales, sino que estos tienen que respetar el principio de irretroactividad de las leyes penales. Quiere decir con esto, salvo aquellas que por favorabilidad se puedan definir como tal, y definir la conducta punible de manera clara, precisa e inequívoca. Y a esto hay que recabar mucho, porque son derechos que se tienen y que todos ustedes los deben de conocer. Vuelvo y repito, que el legislador está obligado no solo a fijar los tipos penales, sino que estos también tienen que respetar el principio de irretroactividad de las leyes penales, salvo en el tema de que por favorabilidad de la ley se pueda invocar, y definir la conducta punible de una manera clara, precisa e inequívoca. En relación con los derechos constitucionales, la Corte ha señalado que los tipos penales se erigen en mecanismos extremos de protección de los mismos
y que en ciertas ocasiones el tipo penal integra el núcleo esencial del derecho constitucional. Por lo mismo, al definir los tipos penales, el legislador está sometido al contenido material de los derechos constitucionales, así como los tratados y convenios internacionales que se deben de respetar y que son relativos a derechos humanos ratificados por Colombia y en general el bloque de constitucionalidad. No solamente hay que respetar la Constitución de Colombia, sino que también hay que respetar estos tratados internacionales y sobre todo cuando se definen o se refieren hacia los derechos humanos y que estos tratados hayan sido ratificados por Colombia. Al ser ratificados por Colombia, ingresan a ese bloque de constitucionalidad que tiene el país. Y respecto de la proporcionalidad y la razonabilidad del tipo penal y su sanción, la Corte también ha dicho que al establecer tratamientos diferenciales, se somete a un juicio estricto de proporcionalidad del tipo, así como de la sanción. La proporcionalidad implica además un juicio de idoneidad del tipo penal. Así, ante la existencia de bienes jurídicos constitucionales, el legislador tiene la obligación de definir el tipo penal de manera que en realidad proteja dicho bien constitucional. No podrá haber un tipo penal que no esté incluido dentro de la Constitución, porque si se desborda, se está entrando en un camino de ilegabilidad. O sea, no es legal. En suma, al igual que ocurre con el resto de competencias estatales, el ejercicio del poder punitivo está sujeto a restricciones constitucionales, tanto en lo que respecta a la tipificación como a la sanción. No podrán tipificarse, oído con esto, conductas que desconozcan los derechos fundamentales, que no resulten idóneas para proteger bienes constitucionales o que resulten desproporcionadas e irrazonables. Lo mismo puede predicarse de las sanciones. Estas restricciones, como se indicó antes, operan frente a toda decisión estatal en materia punitiva. Y yo les doy un ejemplo. No podrá haber una sanción por encima de lo que la Constitución diga. Una sanción que en un momento dado atente contra los derechos fundamentales. Y el ejemplo es que, por ejemplo, en Colombia la Constitución dice que hay que respetar el derecho a la vida. Correcto. Que no se puede atentar contra el derecho a la vida. No es que igual es un derecho primordial. Es fundamental. ¿Sí? Entonces, si un juez de la República llegara a sancionar a una persona que transgrede la ley con una pena de donde está implicada la vida, la pena de muerte, estaría transgrediendo la misma Constitución y sería totalmente ilegal, porque se estaría violando ese derecho fundamental de esa persona. Entonces, eso debe quedar claro cuando son las 6 de la tarde y 20 minutos, 6 de la tarde, 20 minutos, aquí en Derecho y Comunidad, transmitido desde Proclama del Cauca, desde Santander de Quilichao, del departamento del Cauca, lógicamente, y para todos los oyentes. Igualmente, después de esto viene otro tema muy interesante, y es el tema de lo que es la función de la pena. En sí, ¿para qué es una pena? ¿En qué consiste la pena y para qué es? ¿Cuál es la función de una pena realmente? Entonces, el artículo 4 del Código Penal
nos dice que la pena cumplirá las funciones de prevención general, de una retribución justa, prevención esencial o especial, reinserción social y protección al condenado. Miren todo lo que conlleva esto. Primero, prevención general. Segundo, retribución justa. Tercero, prevención especial. Cuarto, una reinserción social y protección al condenado. Es que por el hecho de que se condene a una persona hay que respetarle sus derechos humanos. Hay que seguirle respetando los derechos que constitucionalmente tienen. Y miren ustedes, la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. De esto vamos a hablar mucho. En días pasados tocábamos un tema con el doctor Napoleón Tovar, Albeiro Napoleón Tovar, y hablábamos de la circunstancia de que en Colombia existen las prisiones y prisiones de alta y mediana seguridad, pero que de verdad allí las personas que están detenidas y condenadas, que estén condenadas ya, no van a tener ninguna posibilidad de resocializarse, porque están en confinamiento, porque no hay una estructura del Estado y una programación para que estas personas ocupen mejor ese tiempo libre que tienen allá y que salgan ya debidamente resocializados y a lo mejor con una profesión. ¿Para qué? Para que cuando salgan a la calle no tengan que volver al mismo tema por el cual fueron condenados, sino que por el contrario, sean personas bien para la sociedad, para la comunidad, para sus propias familias y para ellos mismos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha perfilado claramente las funciones de la pena, señalando diferencialmente los momentos en que opera la pena. Y dice que, primero, la pena tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones. Mire, es un fin preventivo. Cuando a una persona la capturan porque está cometiendo un delito, pues allí viene la prevención de que continúe cometiendo ese delito. Entonces, igualmente se habla de que ante la violación de estas prohibiciones también hay un fin retributivo que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Entonces mire que aquí tenemos 3 etapas. En el momento, la pena tiene en nuestro sistema jurídico tiene un fin preventivo en el momento que el legislativo da el establecimiento legislativo de la sanción, en el momento en que se sanciona, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de nuestros derechos o de las prohibiciones, que es lo mismo. Y el segundo elemento allí es un fin retributivo que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena. O sea, dependiendo del delito, así mismo será la pena retributivamente. Y un fin resocializador
que orienta la ejecución de la misma. O sea, lo envían dependiendo la sanción, dependiendo la pena, puede ser con una pena intramural, o sea, recluido dentro de la cárcel, puede ser también una pena, lo que se llama prisión domiciliaria, que tiene que pagar en su casa pero no puede salir de ella. En algunos casos se les da permiso para trabajar y hay una vigilancia a través de un chip que les colocan. Y en otros momentos la pena permite de que no tengan ni siquiera la prisión domiciliaria y que pueden irse para su casa y trabajar normalmente, pero con un compromiso de un comportamiento ejemplar. El segundo punto, dice la Corte Constitucional, que la definición legislativa de las penas en un Estado de Derecho no está orientada por fines retributivos rígidos, sino por objetivos de prevención general. Esto es, debe tener efectos disuasivos, ya que la ley penal pretende que los asociados se abstengan de realizar el comportamiento delictivo, so pena de incurrir en la imposición de sanciones. Recuerden ustedes que el año pasado salió la ley, mal llamada la ley de los borrachos, para los conductores ebrios, y que hay unas prohibiciones de manejar o conducir cualquier vehículo bajo el estado de ebriedad. Entonces, muy olímpicamente, decimos, no, es que apenas me tomé una cerveza, apenas me tomé 2 cervezas, y yo con eso no me emborracho, o apenas me tomé un trago de aguardiente o 2 tragos de aguardiente. Pero también observamos la cantidad de accidentes que hay por esa cerveza y por ese trago de aguardiente, donde se ha implicado violentado ese derecho fundamental a la vida, porque cuántas personas no han muerto en esos accidentes, Diego, Muchísimas o inclusive personas. han quedado inválidas de por vida. También en Bogotá se ve mucho eso Claro. a diario, ¿no? Y yo no sé Aquí también, claro, pero aquí es como menos propenso a darse la noticia porque pues la verdad no es tan grande la ciudad. Lo que pasa es que en Bogotá dan la noticia nacional y por todos los medios. Ajá. En nuestro medio también ocurren accidentes graves causados por personas en estado de alcoholemia. No voy a decir en qué grado, pero sí en estado de alcoholemia. Y la ley salió para eso. No, 4 grados. No, pero no nos vamos a referir en el grado. Ok. Es que hay gente que dice, es que apenas me tomé una cerveza. Ese es grado 1. No, bueno, pero allí hay ¿Ingirió alcoholemia. licor? Sí, claro, Allí hay obvio. alcoholemia. Ingirió licor y es 0 licor. Sí, correcto. El licor con el combustible no combina. El licor con gasolina no combina. Entonces, eso lo dice la ley de una manera preventiva, de una manera disuasiva, diciéndole a todos los colombianos, por favor, si va a beber, si va para la fiesta, no maneje, consiga conductor o no se lleve el carro, váyase de pasajero. Y es lo que menos hace muchas de las personas que están implicadas en esta circunstancia. En un Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana, la ejecución de las penas debe tener una función de prevención especial positiva. Esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad. Solo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es, a su incorporación a la sociedad como un sujeto que le engrandece
con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia pacífica entre las personas. Es que la palabra resocialización es muy amplia y lo que trata es de que esa persona que por alguna circunstancia cometió un error, que por alguna circunstancia resultó responsable de haber infringido la ley y que es condenada a pagar esa pena, pues que haya una posibilidad de que esa persona allá se resocialice, se convierta en una persona de bien, que si no sabe un arte allá lo aprenda, que si no ha terminado sus estudios, el Estado le pueda brindar la posibilidad de que allá termine sus estudios, para que mañana, cuando esa persona cumpla con el Estado, cumpla con la ley y pague la sanción por el delito que cometió, esa persona salga de allá siendo una persona de bien. ¿Y de bien para quién? Para la sociedad. Que hagan parte de este sector productivo de Colombia y que le hace bien a toda la sociedad. Despedimos a Vladimir, el director del programa Viva la Tarde. Olmedo, muchas gracias, feliz noche. Se va cansadito, ¿no? Bastante, pero contento. Pero sí se va juicioso para su casa. Ya para la casita, don Olmedo. Pues ya toca llegar a la casa porque ya toca uno quitarse los zapatos, caminar descalzo, quitarse la camisa, descansar, descansar, hay que descansar. Y Alfonso y Diego dicen lo contrario. ¿A dónde irá a aterrizar este globo? No, ese globo uno lo prende el sábado. Sí, bueno. Bueno, entonces hay que guardar energías para el sábado. Que tenga buena noche. Entonces, esa persona debe salir de allá resocializada. Miren ustedes, allí está la ley, allí está la norma. Simplemente que el Estado también tiene que implementar la forma en que se pueda llevar a cabo eso tan bonito y que una persona que cometió un error por alguna circunstancia de la vida, sí, lo pague ante la ley, pero que de allá salga siendo una persona de bien, no una persona con intenciones malsanas, ni con una mente más retorcida, sino por el contrario, que entienda que cometió ese error y que no lo puede seguir cometiendo. Y eso le da una coexistencia pacífica con el resto de personas. Cuando son las 6 de la tarde y 34 minutos, ya regresamos con ustedes. Seis de la tarde, 40 minutos en su programa Derecho y Comunidad, que se transmite por Proclama del Cauca, la emisora que ustedes seguirán queriendo y adoptando como la preferida. Entonces, estaba contándoles que definitivamente sobre la función de la ejecución de la pena en el Estado Social de Derecho, la Corte Constitucional ha dicho que la función resocializadora del sistema penal adquiere relevancia constitucional, no solo desde el punto de vista fundamental de la dignidad. Acuérdense que el artículo 1 de la Constitución Política habla de la dignidad humana, sino también como una expresión del libre desarrollo de la personalidad humana. Entonces, allí en esa resocialización de la pena tiene que haber el respeto a la dignidad humana y al desarrollo de esa libre personalidad humana, y esa libre personalidad humana lo habla también como un derecho fundamental la Constitución Política en su artículo 16. La función de reeducación y reinserción social del condenado. Recuerden que estamos hablando de una persona que en un momento dado es condenada por un juez y que debe de pagar
la pena en un sitio intramural, o sea, dentro de una cárcel. Entonces, la función de reeducación, se supone que allá los van a reeducar, y de reinserción posteriormente, una reinserción social del condenado, debe entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos, pero todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición de entorpecer este desarrollo, adquiere así pleno sentido la imbricación existente entre la dignidad, la humanidad, en el cumplimiento de la pena y la autonomía de la persona en relación todas con la función resocializadora como fin del sistema penal. Es que todos miramos el sistema penal como un castigo, como hay que darle en la cabeza. Sí, es un castigo, pero ese castigo se debe conservar o se debe de convertir en un sistema de resocialización de ese condenado, para que mañana, en vez de que tengamos problemas con él cuando esté en la calle, al contrario, sea una persona que le aporte a la sociedad. Pero yo me pregunto, ¿qué resocialización podrá existir cuando hay cárceles que en un momento dado puede tener el cupo para 700 personas y tienen 3.000 o 4.000 personas, donde tienen que compartir un espacio de 50 centímetros cuadrados, ni siquiera es 1 metro cuadrado? ¿Qué resocialización puede haber allí? Porque estas personas allí, al contrario, mantienen estresadas, mantienen prevenidas de toda circunstancia y pueden estallar en un momento dado. Y no está muy lejos, en épocas pasadas han sucedido hechos lamentables dentro de las cárceles debido a este hacinamiento, donde se han perdido vidas humanas, donde han habido lesiones personales. Pero todo esto se debe al hacinamiento en que se encuentran las personas condenadas en Colombia. Y sufren la consecuencia las personas que no están condenadas también y que están imputados o sindicados de haber cometido algún delito. Y lógico, por vía terciaria, ¿sí? Ese perjuicio pues va a retribuir dentro de las mismas familias. De manera que siempre estaremos abogando porque ojalá en Colombia en algún momento se pueda ayudar a que el sistema carcelario mejore, a que haya un verdadero programa de resocialización con los internos de las cárceles. En el modelo de Estado social y democrático de derecho, del cual parte nuestro sistema político, según el artículo 1 de la Constitución Nacional, y por tanto jurídico, la pena ha de cumplir una misión política de regulación activa de la vida social que asegure su funcionamiento satisfactorio mediante la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos. Ello supone la necesidad de conferir a la pena la función de prevención de los hechos y delitos que atenten contra los bienes. Pero miren ustedes, yo no puedo decir quién o quiénes, pero está haciendo carrera en este país que desde las cárceles están delinquiendo. Esto lo han sacado a la luz pública. Personas que siguen delinquiendo desde la cárcel, porque no hay una forma de resocializarlas, entonces no hay cómo reeducar a estas personas. Y ellos continúan campantemente delinquiendo desde las cárceles. Y valga la oportunidad para advertirle a todos los oyentes, una de las modalidades que están utilizando para extorsionar prácticamente a las personas
Y es que le hacen una llamada al celular o al teléfono fijo. Y cuando contesta a la persona, al otro lado de la línea, o le sale una persona llorando y diciendo que le ayuden, diciendo que es sobrino o que es primo o que es amigo y que le ayuden porque se metió en un problema. Y que tienen que mandarle una plata porque si no lo van a llevar a la cárcel. Y mucha gente ha caído porque a mucha gente le saben el nombre de la familia. O llaman otro a nombre de ese personaje de la familia diciendo que es que capturaron a X persona, que es sobrino suyo, o que es hijo suyo, o que es primo suyo. Y que para poderlo salvar de un problema grave hay que depositar una plata y le dan un número de cuenta para que giren esa plata. O le dan un número de cédula de una persona para que le hagan el giro. Y muchas personas han caído en esto. A mí personalmente me llamaron, haciéndose pasar una persona por un hijo mío y llorando al otro lado de la línea y que estaba metido en un problema grave y que entonces que valía una millonada, que valía unos millones de pesos para... ¿En serio, maestro? Claro, unos millones de pesos para que se le solucionara el problema. Imagínense que yo como abogado pues me puse a pensar y dije, ¿cómo así? En primer lugar, uno sabe qué hijos tiene. Claro, por supuesto. Y en segundo lugar, conoce la ley. No conoce la ley. Entonces me puse a analizar, lo tomé con cabeza fría y entonces le monté la trampa al tipo. Le dije, listo maestro, llámeme en media hora. A la media hora me llamó. Le dije, ¿dónde está para llevarle el dinero? No podía decir dónde estaba, ni nada parecido. Entonces le dije, páseme a mi hijo. Y entonces supuestamente cuando me pasó el hijo, el tipo lloraba. Y me lloraba y me lloraba. Y que papá y papá. Y entonces le dije yo, ¿y cómo te llamas vos? Para decir que me papá a mí. Entonces ya se enredó. O sea, tiene que empezar uno a investigarlos también, ¿sí? Para salirles adelante. Cuando yo preventivamente ya había llamado a mi hijo al celular de él y me había contestado y me había dicho, papá, no, yo estoy bien, estoy en la casa, ¿sí? Entonces, imagínese usted que si uno se apresura y por ese miedo le come cuento y cae en esa trampa, va y consigna ese dinero. Y parece que esta modalidad la estén efectuando desde las cárceles. No estoy diciendo que todas las personas que están allá hagan eso, pero sí se presta para muchas circunstancias con algunas personas que en vez de resocializarse, al contrario, toman un camino peor. La verdad es que en un Estado democrático no se pueden desconocer las garantías propias del Estado de Derecho, y esto es las que giran en torno al principio de legalidad. Pero al mismo tiempo debe añadir nuevos cometidos que vayan más allá del ámbito de las garantías puramente formales y aseguren un servicio real a los ciudadanos. Miren, el derecho penal en un Estado social y democrático no puede renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla para la verdadera defensa de los ciudadanos y de todas las personas residentes en el territorio nacional. Debe, por tanto, asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tener a la prevención de delitos, y por eso se habla de un Estado social,
entendidos como aquellos comportamientos que el orden jurídico califica como dañinos para sus bienes jurídicos fundamentales, en la medida en que los considere graves. Así pues, un adecuado sistema de política criminal debe orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de protección de bienes jurídicos. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados? Pues uno de ellos es el derecho a la vida, a la honra, a la propiedad privada, a que no se me lleven el celular, a que no se me lleven el reloj, a que no se me lleven el dinero. Principios de proporcionalidad y de culpabilidad. Entonces, vuelvo y repito, un adecuado sistema de política criminal debe orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad. La Constitución conduce a un derecho penal llamado a desempeñar unos presupuestos de garantía de los derechos del procesado y del sindicado, una función de prevención general sin perjuicio de la función de prevención especial. O sea que el Estado está obligado, a través de esta norma constitucional y a través del Código Penal, a proteger todos estos derechos, tanto del procesado, del sindicado, como también de la víctima, de una manera preventiva y muy especial. La función de la pena debe examinarse en el momento estático de su descripción. O sea, debe examinarse muy minuciosamente el momento estático de su descripción legislativa y en el dinámico de su efectiva aplicación. En el primero, en la descripción legislativa, la pena cumple una función preventiva para que los asociados se abstengan de realizar el comportamiento delictivo, so pena de incurrir en la imposición de sanciones. Y vuelvo y me remito a la ley de las personas que consumen bebidas alcohólicas y conducen sus velocípedos. Pueden ser automóvil, puede ser, bueno, los carros, o pueden ser motocicletas. Entonces, allí está diciéndole la ley, ojo, ojo señores asociados, absténganse de realizar un comportamiento delictivo porque pueden incurrir en un delito y eso les va a acarrear que les impongan una pena que es sancionatoria. Esto lo dice la descripción legislativa. Mientras que en la segunda parte, la potestad punitiva del Estado se hace presente mediante la imposición de la pena en concreto, con la represión que implica castigar efectivamente, con el rigor requerido, aquellos delitos abominables. Acuérdense que hay delitos de lesa humanidad, delitos atroces, y la ley está allí también con la pena para cada uno de esos delitos. Entonces, yo creo que es muy interesante este artículo 4 que nos habla de la función de la pena. Repito, este artículo dice, la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial,
reinserción social y protección al condenado. Que la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. A eso hemos dedicado el programa de hoy, cuando son las 6 de la tarde y 57 minutos. Yo no los dejo descansar. La verdad es que Diego Montaño, nuestro conductor técnico, está muy desde las... Él dice acá que madruga a las 4 de la mañana, no sé si sea cierto, pero bueno, sí sé no, que llega en la mañana. No tanto, pero sí llegó bueno, antes de las 7. Chicanerito no, ¿no? No. Chicanerito no. Bueno, pero la verdad es que sí, ya es hora de que nos vamos a descansar. Les habló Olmedo Sánchez Santamaría, bajo la conducción de Diego Montaño, y los espero mañana a esta misma hora en su programa Derecho y Comunidad. Que tengan ustedes muy buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube, Proclama del Cauca. En Twitter como @Proclama. En WhatsApp 310-377-7930.